Muy buenas. Buenas tardes. Feliz domingo. ¿Cómo están? Nosotros muy bien acá, contentos de estar un día más en directo con ustedes charlando, porque casi no estamos. Eso iba a comentar, que por poco no estamos. De hecho, a ver cómo funciona. Se supone que ahora ya está restablecido, pero bueno, a ver cómo se va dando este preestreno, que no Sí, teníamos muy claro que si podíamos o no podíamos. exacto. Hoy más que nunca, ustedes vayan diciéndonos si el audio, si el video se para, ¿no? Sí. Porque hubo un apagón, no sabemos si intencionado y programado para tareas de mantenimiento o si hubo un problema y tardaron toda la mañana en solucionarlo. Como 6 horas estuvimos sin conexión. Mm. Gracias a Dios que ya habíamos subido el vídeo de hoy, ¡Qué porque golazo! normalmente vamos muy al límite, como sabéis, Sí, pero justo lo teníamos subidito este. Así que exacto. en ese sentido no hubo problema. Pegó en el palo. Sí. Sí, sí, pegó en el palo. Yo me desperté al baño a las 6 de la mañana y vi, ya lo habíamos subido la noche anterior, ¿no? Pero vi si se terminó de procesar y si todo estaba bien. Vi que estaba todo ok. Después nos levantamos a desayunar, no sé si a las 8, no me Todo acuerdo. apagado, no había nada. Sí, todo apagado y no había señal. Y lo del saldo también a veces nos juega malas pasadas. Tenemos que ir rápido a un kiosquito a cargar. Tenemos Claro nosotros, la Sí. compañía Claro. Y no era eso, estaba muerta la señal. Y vamos y me dicen, no, es que no está caída Claro. Es que no hay luz en todo el pueblo. O sea que un apagón bastante entretenido. Muchas gracias, Rubén. Ahí, perdón, le quité la tarea, pero vi ahí, se escucha y se ve bien, me dice Rubén. Así que muchísimas gracias. Voy a leer un poquito del chat. Sí, vamos. Héctor Nicotra, el viaje aporta la felicidad más que el destino. Qué Eso es, buena. hay que saber disfrutar del camino también, que es muy importante y es también la razón por la que escogimos este tipo de vida y de viaje, ¿no? Si no, Exacto. iríamos a destinos más concretos Con y, menos tiempo y más intensos. claro, Nosotros disfrutamos hasta, como les decimos algunas veces, de llegar a un lugar y que pasen unos días y ya conocernos las calles, ir a la misma panadería 2 veces, sí, boludeces. esas pequeñas cosas nos gustan mucho y nos hacen sentir más los lugares, Sí, ¿no? porque nos creemos locales por un Ah, tiempito. sí. Está buenísimo. Y ya cuando vas sin GPS por las calles, ya, Como hoy. Sí, pero tardamos 5 minutos más en llegar a 2 cuadras. porque claro, hoy no había señal. Estamos Entonces, mal. para movernos por aquí, no teníamos GPS porque, por supuesto, no tenemos los mapas descargados porque somos un poco desastre. Porque no, a ver, no contemplábamos un apagón. Da igual, hay que tenerlos. Sí, Pero pero a lo mejor algunos de ustedes son de la época, porque hoy en día estamos re mal creados con el GPS, eso es. pero tiene que haber sido toda una aventura antes manejar y hacer estos viajes sin GPS. Bueno, a ella le gusta mucho Los mapas. los me mapas. encanta. De hecho, Tenemos tiene mapas de uno carretera. de acá, ¿no? Sí. Eso nunca salió, está en el backstage, pero Ángela va con esto al lado, que te lo regaló unos amigos viajeros. Estos dos siempre Estos de dos viaje. siempre de viaje. Y Es el mapa y es enorme. enorme. A ver. No me lo rompas, no me lo rompas. Sí, esto no es cosa mía. Mira, mira qué bonito es. Está al revés, de Argentina. Bueno, esta es la mitad sur de Argentina. Está re lindo. Algún día tendremos una casa de verdad. Pero es que me parece súper útil porque Sí. el Google Maps te mete por donde considera que es el camino más corto, pero es que igual el camino más corto son rutas no asfaltadas. Claro, y acá Entonces, te dice. Yo aquí voy viendo si son rutas pavimentadas o no. Muy bueno. Algún día, cuando tengamos una casa de verdad, tendremos un mapa enorme de continente y todo. Sigo saludando por el chat. Dale, La dale. profe María Alejandra, cuenta regresiva para compartir. Ahí está la profe, como siempre. Muchas gracias por el apoyo. Rubén Señeriz también tenía el mate listo, esperando. Ay, compartí. Mira, al final nos movimos y no me dio tiempo a calentar agua. Mate, tango y folclore, saludos desde Barcelona. Llegó la hora de los lindos. Qué lindo. Grande, Gustavo. Muchas gracias por estar. Luquiñas Cairés. Hola chicos, un fuerte abrazo desde Inglaterra. Soy brasileño, seguindo ustedes. Ah, qué lindo. Muy obrigado, Luquiñas. Muy obrigado, Luquiñas. ¿Entiendes todo el español ya? Si no, siempre ponemos subtítulos en los vídeos. En los vivos no da tiempo, es a tiempo real, pero en los videos siempre subtítulos. Mercedes Gómez también está por aquí. Hola, Mercedes. María Teresa Medina, hola chicos, qué alegría verlos cada domingo. Ahí está, mamá, siempre. Cristian Canale, hola amigos, acá estoy, les mando un fuerte abrazo, a seguir así. Un abrazo, Cristian. Rubén Señeriz, está por aquí. para no dar ubicación, ¿por qué zona andan? Bueno, como venimos comentando últimamente,
le dimos toda la exclusividad a Instagram y Facebook. Sí, del tiempo real. Sí, está casi tiempo real. No sé si ya dijimos dónde estamos. En Instagram no. Hice una encuesta para ver dónde pensaba la gente que estábamos. Capaz que hoy o mañana ya decimos dónde estamos. Con resultados curiosos, la verdad. Cada uno dice una cosa distinta. Sí, básicamente eso. La repartija que hicimos fue que sea contenido diario, natural y del día a día cotidiano, sí. El Instagram y Facebook. Es el mismo contenido. La plataforma que prefieran, Facebook e Instagram, están las historias. Me voy a comprar el pan y mira lo que me crucé, yo qué sé, o pisé, yo qué sé. Entonces... Lo que podemos decir es que ya salimos de Tierra del Fuego. Hemos estado un mes entero en Ushuaia y aún faltan vídeos. Y la semana pasada compartimos el primer vídeo de aventura, digamos, con la navegación por el canal Beagle y ahí una primera intrusión ahí en los alrededores y en la naturaleza. Nos encantó. Sí, la verdad que sí. Básicamente el orden viene siendo de esta serie de Ushuaia que llegamos, cruzamos el portal por primera vez, este portal icónico. Después ya unas primeras impresiones por las calles, lo que es la ciudad. Sabemos que naturalmente está rodeada de una película, Ushuaia, que es espectacular, sí. Pero no conocíamos sus calles. Entonces el primer capítulo, digamos, de esta serie de Ushuaia fue conocer el pueblo, porque yo pocas veces lo vi. Y la semana pasada, la primera excursión natural, que fue el canal Beagle, aprendimos un montón ahí también. Está compartiendo terreno con Chile y Argentina. Hay cositas del faro, del fin del mundo. La fauna, había un montón de fauna, los lobos marinos, los cormoranes, los pingüinos. Y las toninas, bueno, los delfines, sí. Que alguien en comentario nos dijo que eran delfines australes. Que de repente había una banda que vinieron a acompañar el barco, muchísimos. La verdad es que tuvimos suerte. Sí. Tuvimos suerte y muy contentos. Fueron 5 horas de excursión, ¿eh? De navegación. De navegación. Nos gustó. Larga, sí. Nos gustó un montón, da tiempo para saborearla todo. Por eso Ángela se reía y decía, te van a matar, te pones media hora a dormir ahí en el barco. Se puso a dormir el tío. Con el privilegio que es tener este paisaje. A ver, fueron 5 horas, no es que estoy durmiendo la mitad del trayecto. Se me chispoteó ahí una siestita y la inmortalizaron. Pero fueron 5 horas que la verdad es que nos encantó, porque ¿hasta cuándo salís? ¿Vas dejando Ushuaia? Al ver a Ushuaia ahí cómo se va, cómo te vas alejando y esa imagen de lo que son el pueblo, todas las casas, los edificios y las montañas atrás. Increíble. Es, la verdad, espectacular. Para quien no haya visto ese capítulo, es el de la semana pasada, se lo recomendamos ver después de este nuevo. Y después hicimos la caminata de la cascada, que en realidad era como... Lo tomábamos como un paseo ahí sin más y nos sorprendió muchísimo. O sea, está súper bonita la cascada. Sí, no lo esperábamos para nada. Era una caminata hiper fácil. 20 minutos. 20 minutos. Y decís, bueno, si es tan fácil, no creo que vaya mucho. El resultado era increíble. Sí. Esperamos que entre el dron y las cámaras podamos haberlo compartido de esa forma, pero el resultado es, para una caminata tan barata, no, es gratis, me refiero barata físicamente. Muy lindo. A ver los comentarios que se acumulan aquí. Mariela también está por aquí. Buenas, Mariela. Qué alegría verlos desde Montevideo. Un abrazo enorme. Qué lindo, Mariela. Viste al final, la conexión se logró y estamos acá. Cristian dice, aguante Don Torcuato y Mar del Plata. Ahí estamos. Sí, Cristian, me acuerdo de hablar en los comentarios de eso. Yo tengo que volver a Torcuato al menos una vez antes de irnos, porque si Dios quiere y va todo bien este viaje, el Pacífico nos espera, ¿no? Tenemos ganas de conocer, yo qué sé, Perú, Bolivia. Ojalá lleguemos, ¿no? Porque nos falta literalmente años. Así que estaremos una vez más por ahí por Torcuato antes para despedirlo. Olga Sigo dice, mi esposo le encanta, yo uso GPS siempre, va en el coche por cualquier país. ¿Viste? Claro. Un poquito de cada, ¿no? Es mejor tener las dos cosas, yo creo. Sí. A ver, es útil, la verdad es que no vamos a negar la tecnología, es súper útil, pero cuando te la quitan, estamos tontitos. Claudito Planas dice, hola chicos, los sigo desde Argentina campeón. ¡Buah! Son muy copados, ya hicieron culopatín en el glaciar Martial. Desde el video del Mundial, mira, ese video lo grabamos con teléfono porque era contenido que recién, no sé si estaba abierto YouTube. No teníamos YouTube aún. No teníamos YouTube en diciembre, lo abrimos el 8 de enero, es verdad. Nosotros llegamos a Argentina el 8 de diciembre. Y... Sí. Para cuartos del Mundial. Sí, al día siguiente que aterrizamos era con Holanda. Sí.
fuimos con el jet lag. Y YouTube lo abrimos un mes después. Sí. Es decir, todo ese contenido lo fuimos grabando Personalmente. así como se nos iba ustedes. ocurriendo, pero no teníamos ni idea de cómo editar, ni nada de eso, Claro. ni toda la gestión. Entonces hasta enero siguiente Sí. no empezamos con Entonces YouTube. hicimos lo mejor que pudimos con el material que tuvimos, Sí. pero no es a ver, yo creo que le tenemos muchísimo cariño porque encima Fue un momentazo. se alinearon las estrellas, estuvimos en todos los festejos, en el obelisco ahí, en el meollo siempre festejando. Buah. Y lo inmortalizamos, pero éramos nuevos en YouTube, así que nos alegra que vengas de ahí porque es algo muy viejito ya. Agencia turística Milla Viajes. De Cuba. Hola, Pangea desde Cuba. Hoy sí estoy viéndoles. Qué lindo. Un abrazo. ¿Cómo era su nombre? Porque yo siempre me refiero Milla. Ah, sí. Sí, yo sé que son de Cuba y que son Milla, pero ¿cómo es el nombre? ¿Quién anda detrás? Mate, Tango y Folclore dice, crear un mapa de las rutas adecuadas sería una idea a trabajar. Ah, pero eso implica mucha pretrabajo. Y probablemente sea algo que no sea difícil de mantener y actualizar, porque muchas rutas van cambiando, algunas que eran no pavimentadas ahora lo Yo estarán. creo que se refiere a nosotros. ¿A nosotros? Claro, que investiguemos antes las rutas. Sí, es cierto. Obvio. Sí. No, yo pensé que el gobierno o alguna agencia. Sí. Es mucho trabajo. Lucas Soya también está por aquí. Buenas, tremendas imágenes en Instagram de los últimos acontecimientos. Qué Todo bueno. indica que el vídeo de hoy va a ser interesante. Sí, a ver cómo quedó. A nosotros nos gusta mucho. A mí me encantó cómo quedó el vídeo, la verdad. Nos gusta mucho, pero es cierto que... Y el lugar. A veces tenés miedo porque la realidad es una cosa y cómo me ves todo esto en un video. Claro. Pero creemos que quedó bien. Es más, está grabado en 4K y se ve bien todo, hasta las últimas arruguitas. Así que le intentamos dar un plus para mostrarlo lo mejor posible y que se sientan ahí. Yo creo que el vídeo de hoy va a gustar mucho. Sí, ¿no? Yo tengo fe todavía. Yo que tengo fe porque... A nosotros fue de los... quitando ya lo que es el vídeo y cómo quedó el vídeo, fue de las experiencias que tuvimos en Ushuaia que más nos gustó. Sí. Imposible decir cuál más, porque la verdad es que... Y son distintas. Cada cosa que íbamos haciendo nos sorprendía, nos encantaba. Y es verdad lo que dice él, que eran muy distintas. Porque aparte nos tocaron paisajes súper distintos al haber estado un mes entero con esta transición del otoño. No tenía nada que ver los paisajes al principio de ese mes como al final. Incluso nevados, bueno. Es que se vienen unos videos. La verdad que sí. Sí, es que ahora mismo retrocedemos 3 meses, que es cuando íbamos a venir, porque llegamos, cuando nos planteábamos venir o no. Sí, y bajamos todo bajoneados, valga la redundancia, porque íbamos en un clima no óptimo. Ahora me decís, y lo firmo, y yo quiero este clima. Sí. Quiero este clima, porque hizo menos frío del que pensábamos. El otoño transicionó con nosotros dentro, fue increíble. Las primeras nevadas. ¿Puedo hacer spoilers? No. Es que, a ver, está... No hagas spoilers. Bueno, casi muchos nombres de los que ponen en el chat los hicimos. Se vienen videos increíbles. Y algunos de esos lugares los agarramos en condiciones climatológicas especiales y quedaron recoloridos, increíbles, unos contrastes. Y, por ejemplo, el de hoy es un glaciar. El primer glaciar que visitamos en nuestra vida, ya no en Ushuaia. O sea, nunca habíamos estado en un glaciar, claro, que recordemos. No, ninguno. Que en Portugal, España, Italia no hay glaciares. Entonces, estaba diciendo que el de hoy es un glaciar, por eso el título, el título del directo. Pero la semana que viene, ya les adelanto, por ejemplo, que es el Parque Nacional Tierra del Fuego, el parque más austral, y los colores que hay son increíbles. Nos encantó. Pero también. No son un glaciar, no tienen nada que ver el paisaje. O sea que... Ni la experiencia, o sea, otra cosa completamente distinta, y es, la verdad... Muy variado. Nos encantó todo. Nos gustó todo. Por eso no ponemos a Glaciar Vinciguerra ahí, encima de otros. Están todos en paralelo y muy arriba. También es verdad que a nosotros es muy raro que haya algo que no nos guste, ¿no? Siempre vamos ahí con toda la ilusión y tal, y la verdad siempre quedamos muy contentos con todo lo que visitamos, con cómo nos trata la gente del lugar, o sea, muy rara vez hacemos una crítica negativa, pero porque en realidad así lo sentimos, ¿no? Sí, es verdad. Hablando de la gente, vamos a nombrar un par de cosas que pasaron en Ushuaia también, pero no te quiero enredar más, que nos vamos de boca y hay muchos comentarios acá. Walterio Leone, hola, recién me engancho, ¿siguen en Ushuaia? Hola, Walterio. Justo acabamos de contestar. Exacto, acabamos de decir que acá estuvimos un mes entero y normalmente estamos muy en tiempo real, pero cuando llegamos a Ushuaia le dijimos a la gente, vamos a dejar un par de miércoles sin publicar, solo los domingos,
para relajar y disfrutar como se merece ese lugar, porque es terrible. Y bueno, volveremos pronto a los miércoles y ya adelantaremos y estaremos más cerca del tiempo real. Pero ahora ya nos fuimos, tras un mes. Zuli Echeverry también está por aquí. Zuli, Colombia, ¿qué tal? Luquiñas dice, yo he estudiado español en España, Barcelona. Tengo muchos amigos latinos de México, Paraguay y entiendo como el 70% de sus vídeos. Y cuando no, busco aprender. Qué lindo. ¿Entendés? Muy bueno. Un montón entendés entonces. Qué lindo. Me alegro mucho. Te sirve para practicar incluso. Si no, haz leyendas o subtítulos, están ahí. Google los hace. Nosotros los configuramos, sí, pero están basados en Google Translator. Claro. Si hay errores, es de Google. Pero ayudan. Ahí echando balones fuera. No, pero la gente, tenemos amigos alemanes de Irlanda que estuvimos viviendo y dicen que están bastante bien para seguir la conversación. Claro, nosotros podemos mirar por encima los subtítulos en inglés o así en portugués como mucho, pero claro, si pones subtítulos en polaco, pues no voy a tener ni idea de lo que está diciendo y me fío totalmente del Google Translator. Confiamos en Google. Claudia dice, hola chicos, un placer verlos, me alegran el domingo. Claudia Giaquelo o Giachello. Giaquelo, viene de Italia seguro. Muchas gracias, Claudia, por tus palabras. Rubén Qué lindo. dice 5 horas. Que lo pasen bien con nosotros. 5 horas contando siesta o sin. ¿Qué 5 horas? ¿De qué hablábamos? De la navegación. 4:30 más media de siesta. Manuel Juárez dice, hola chicos, saludos desde Termas de Río Hondo. Río Hondo. A ver, ¿dónde los situamos? ¿En qué provincia? A mí eso... Termas me suena a norte ya. ¿A norte de todo? De mitad para arriba Argentina. Yo apuesto por provincia de Buenos Aires. Nunca nos escribieron desde Catamarca, Chaco, Formosa. Todas esas provincias de ahí. Yo le mandaría Santiago del Estero. Santiago del Estero, ¿no? A ver quién está más. Santiago del Estero, dice Rubén Señoriz. ¡Toma! ¡Qué crack! ¿Viste? Ella sabe mucho más de geografía que yo. Sí, sí. Ahí está, acerté. Ella la de los mapas y siempre acierta, pero acá la fundí. Sí, confirman en el chat que es Santiago del Estero. Es lógica. Bueno, no tengo ni idea, la verdad. Termas Norte siempre. A ver que me pierdo. Federico Ota también está por aquí. Bueno, hola. Federico, siempre con nosotros. Susana Muñoz, hola chicos, los estoy mirando desde el trabajo, pero anda malísima el internet, no me deja comentar. Saludos. Sí, nosotros tuvimos problemas también hoy con la conexión, pero parece que ahora va fluido. Bien. Sí, nadie se quejó de momento, pero bueno, no importa, Susana, aunque no te deje escribir, sabemos que estás ahí con nosotros. Susana Muñoz, desde el trabajo, mira. Cristian Canale dice, sería muy lindo conocerlos personalmente en Don Torcuato. Bueno, pues seguramente volvamos a Don Torcuato. Nosotros por Instagram y Facebook vamos compartiendo casi en tiempo real donde estamos. Así que cuando vayamos llegando, vas ahí conectando con nosotros. Isabel La Rosa, son muy simpáticos, me alegro que les guste Ushuaia y que a Ángela les guste Argentina. Besos. Me encanta, Estamos encantadísimos, la verdad, con esta etapa. ¿Qué tal? Iremos un 20% de todo lo que se viene en Argentina. Pero de momento Pero ya bien, llevamos visto muchas cosas impactantes. Sí, ¿no? Sí, una locura. Por la Ruta 3 paramos en Península de Valdés, Puerto Madryn, que volveremos para las ballenas. Me lo prometí a mí mismo. A ver si el calendario nos favorece. Sí. Pero queremos. Es difícil también gestionar todos los lugares en su momento más óptimo, porque no son viajes puntuales de una vez al año, que puedas decir, vale, tengo este viaje, entonces lo voy a hacer en tal momento para cuadrar con esto. Es complicado. En ese sentido es un poco complicado estar siempre en el momento perfecto. Pero bueno, también no importa. Pensamos siempre que el momento perfecto es en el que estemos. El nuestro, pero si Ushuaia es ahora, estamos marcando un nuevo tiempo perfecto nosotros. No lo cambio, Ignacio Francisco, Breni, Raimundo. Hola chicos, buen domingo, hermosa semana. Buen domingo, Ignacio. Nelson Santos también está por aquí, buenas tardes. Ah, está Nelson, siempre está Nelson. Muchas gracias, siempre cada video, Diamante dice, hola, me encanta que hayan elegido Argentina. Qué lindo. Hola, Diamante, siempre veo tus comentarios. Mate Tan y Folklore, gestionar los tiempos con una velocidad baja hace automáticamente un disfre casi automático. Sí. O sea, que bajar un cambio, básicamente, para saborear el paso a paso, ¿no? Y cada cosita que te trae el viaje. Gustavo Atencio, hola, soy Gustavo, saludos desde Comodoro Rivadavia. Ojalá algún día pasen otra vez. ¿Comodoro dónde era? Me estoy perdiendo. Ah, sí, Comodoro. La Ruta 3. Ah, sí.
Sí, estuvimos sin cámara, pernoctando, no sé, un par de noches. Vimos la ciudad y todo, pero era una parada estratégica. No nos quedamos ahí más de una semana para hacer videos, ¿no? Porque veníamos preocupados por el invierno de Ushuaia. Omar Kaf pregunta, ¿por quién votaste en el 2023? No puede votar porque tiene el DNI caducado. No Con votamos. eso te digo todo. No votamos. De hecho... Lo está gestionando. Ahora lo tiene en la aplicación de móvil, en Mi Argentina, pero no físico. Ah, eso, y atención, claro. Mi DNI es argentino, válido, estoy entrando como argentino a los parques, todo, pero detrás, detrás pone la dirección de España, porque está hecho en la embajada, ¿no? Es totalmente válido, soy argentino, todo, pero está tramitado allá. Entonces, me intenté hacer Mercado Pago, Mercado Libre, la cuenta, y no le gusta mi dorso. No le gusta. Dice que no soy argentino del todo. También es verdad que lo hizo con la captura de Mi Argentina, porque no tiene el físico aún. Pero es que el físico, aunque le saque una foto, va a decir la dirección de España. Pero estará completo, porque en la aplicación lo que le pasa es que pone lugar de nacimiento, está vacío. Sí, no pone ni nacionalidad. Entonces, no pone nada, entonces el yo creo digital que no le gusta. Está medio raro. La cuestión es que yo quería hacer el Mercado Libre y no pude. Si alguien sabe cómo hago. Ignacio Francisco, además hay un circuito automovilístico internacional en Termas de Río Hondo. Corrieron las motos de MotoGP, circuito de primer nivel internacional y nuevo. Ah, mira. Ah, mira. Santiago vamos a ir. Sí. Como siempre decimos, queremos pisar todas las provincias de Argentina. Y de momento vamos cumpliendo y ya llegaremos. Interesante. Anotamos los tips para todo lo que se viene. Susana Muñoz, qué bueno que vuelvan los vídeos de los miércoles. No vuelven. Sí, boluda. No vuelven por ahora. No le asustes. Vuelven. No, o sea, esta semana... No, pero puede que sea la última sin ellos. Creo que está, sí, para la siguiente. Ah, bueno, yo pensé que me iba a matar porque iba a prometer algo que dice, no te agarres ahí porque a lo mejor no podemos cumplir. Y yo que sí. Creemos que para la siguiente. Este miércoles seguro que no. El siguiente creo que está ya en el calendario. Ya es mayo, ¿no? Además. Sí. Habíamos puesto que vamos a intentar que vuelvan. Esta es la última semana sin miércoles. No hagas promesas. Yo lo proyecto. Esta es la última semana sin miércoles. Y mejor aún, porque dejamos acá, plantamos la granada con el video de Vinci Guerra y si nos extrañan, se pueden repetir el video, porque es un video bonito para que perdure en la semana. Eso es. Y el miércoles que viene volvemos con toda. Oscar Willick dice un saludo de Oscar y Graciela desde Israel. Lindo viaje, wow. Desde Israel, qué lindo. Conocimos a gente de Israel en el vídeo de hoy. No los grabamos. Bueno, salían de lejos en un clip y los quité. Sí, eran 3 chicos de Israel que estaban allí haciendo el sendero con nosotros. La verdad es que en este sendero coincidimos con gente de Polonia, ¿Japón? De Israel, de Japón. O sea, muy lindo. En medio de la nada y todo súper multicultural, Ushuaia. Muy pintoresco, sí. Cristian Canele, ¿cómo lo sigo por Instagram? @elplanpangea. Sí, siempre igual. Gracias, Diamante le está diciendo ahí a Cristian. El plan Pangea. Susana Castelucho está por aquí también. Hola, Susana. Hola, Susana, ¿qué tal? Desde Montevideo, Uruguay. Un abrazo para vos y Gerardo, que no me confundo nunca más. A los dos, que anden bien. Patricia Morales dice, vayan al glaciar Perito Moreno, Usala y Spagassini. Y hay un lugar diferente, es el glaciar Don Ventisquero Negro, que queda justo por el camino yendo al Ferro Tronador. Sí. El último yo no lo escuché, ¿vos sí? A mí me suena lo del Ventisquero, sí. Lo anotamos. Y sí, por supuesto, los glaciares de Perito Moreno, el Usala, todo eso es uno de está en la lista. Y está bien arriba en la lista, o sea. Sí. Tenemos muchísima ilusión por conocer todo eso. Dice, y se viene no muy lejos, porque al fin y al cabo, geográficamente no estamos tan lejos. Diamante dice, yo soy del sur de la provincia de Córdoba, en las sierras de Córdoba. Iremos también. Ah, mira, guay, además hablan re bien de Córdoba, ¿eh? Iremos próximamente. En los próximos meses. En los próximos meses. Sí, digamos en la primera. O sea, próximamente en tiempos nuestros. Claro, no es próximamente la semana que viene, sino... este año vamos, sí. Yo estuve de chiquito, pero no me acuerdo mucho, en Villa Carlos Paz. Tenía 10 años, me parece. Me acuerdo de montañas y laguitos re lindos, pero nada más. Vivía mi tío. Dice la profe que las apps solo foto del DNI físico. Claro, es que es lógico. ¿viste? Porque una captura de algo digital pues, es muy manipulable, ¿no? Entonces, por eso te da error. Trampeada. Sí, lo intentaré cuando tenga el físico. Gracias.
Olga dice, ¿qué hacen los vídeos? Los veré más tarde, me voy a bailar. Tango, que es mi pasión. Soy de Buenos Aires. ¡Qué lindo! ¿Nos llevas contigo? ¡Qué lindo! Ay, me encantaría. Estaría bueno aprender en alguna provincia. Ah, me encantaría. Vamos. Vamos a clases de tango. Y después hacemos un directo bailando tango. No podemos hacer un curso entero, pero podemos hacer 5 clases de tango. Antes de despedirnos de Buenos Aires, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? El tango es algo porteño, ¿no? Del Río de la Plata. Incluso también en Uruguay, todo lo que comparte el Río de la Plata. Entonces, podemos, antes de irnos de Buenos Aires, un baile así que nos enseñe. Como cuando aprendimos para el baile de la boda. Sí. Fueron 5 clases. Cristian Canales dice, ok. Diamante, el mundo es un pañuelo. Es muy lindo Córdoba en verano. Paz. Carlos Paz. Ah, exacto. Sí. Córdoba tiene de todo y todo cerca, sí. Dice Rubén. Tenemos muchas ganas. Nos hablan mucho de... Sí, vamos a ir, seguro. Sí. Es cierto que no creo que sea en verano. ¿No? No nos va a cuadrar en verano. No sé. Y la verdad es que eso me da igual porque hicimos tantos planes que se mueven que a lo mejor cae en otra época. Volvió. Mira, está Oski. Oski Wild, hola, tarde pero seguro. No es tarde, casi las 4, no te preocupes. Muchas gracias por estar siempre con nosotros. Federico Ota dice que tango es rioplatense. Sí, me suena. Claro. Sí. Entonces por allí podremos tal. Se llama Emilio. Milla Cuba era Emilio. Agencia turística Milla Viajes es Emilio. Un gusto saludarles. Muchas gracias por saludarme. Me alegran los domingos. No, muchas gracias a vos por acompañarnos. Siempre nos acordamos del nombre Milla. Miguel Ferrer también está por acá. Buenas, acá ready para el pedazo de vídeo. Muchas gracias, Miguel, por acompañarnos. Sobre todo hoy, que nos gusta un montón el destino que les vamos a compartir, pero siempre agradecemos la compañía. No viajamos solos nunca. Dice Gustavo que con 5 clases lo arreglamos, el tango. A ver, somos un poco pataduras. A ver. La verdad que sí, para bailar estamos justitos. Y cuando vayamos a Córdoba vamos a 3 clases de cuarteto. Ahí es la cuna del cuarteto. Ahí ya me pierdo. Es la bachata, el cuarteto. Rodrigo, la Mona Jiménez. Había un festival de... ¿Cómo se llamaba el festival este? No, eso es Cosquín. Es música tradicional. Claro, hay que ir a uno de esos. Pero eso es folclore, no es cuarteto. Bueno, pero yo no te digo a bailar, digo a ver la música. Estaría bueno. Vamos a anotar todas esas ideas. Al sur bajamos rapidito, pero por clima. En el centro vamos a hacer destrozos. Bueno, quedan 2 minutos. Se pasó rápido. Muchas gracias para todos los que se conectaron para calentar motores acá y ahora nos vamos. Nos vemos en el chat del vivo. Sí. Leo los últimos comentarios. Dale. Dice Gustavo, te va a gustar apretar. Claudito Planas, ya fui a la mayoría de lugares que van. Me traen muchísimos recuerdos, son especiales. Qué lindo. Bueno, está buenísimo que te lleve a tus recuerdos personales y que pases con nosotros otra vez para recordarlos y que se te graben bien. Luna Sánchez, hola, Catamarca no es una provincia muy visitada por viajeros, pero es alucinante. Todo el mundo nos está hablando súper bien de Catamarca. Y yo tengo una imagen que me salió en Instagram, una imagen de una poza turquesa en un desierto salado rarísimo. Espectacular, tenemos ganas. Sí, vamos a ir seguro. Vamos a ir. Dice la profe que para noviembre estará por Córdoba, si coincidimos nos encontramos. Dale, nosotros por Instagram o Facebook casi en tiempo real nos vamos comunicando. Y denle like, comenten al vídeo. Oski Wild, el último comentario. Muchas gracias. Diego dice, buenas tardes, después de terminar con el recorrido por la Argentina, ¿van a continuar por Sudamérica? Sí. Es la idea. Sin duda. Sí, sin duda. Pero Argentina nos va a llevar bastante tiempo. Eso, a ver cuántas chirolas quedan después de Argentina, pero... Es importante. Pero bueno, no, la intención, lo proyectamos, queremos hacer todo América. Bueno, vamos a cerrar el directo por aquí. Nos vemos en el chat del vivo con un nuevo vídeo que esperamos que os guste. A nosotros nos encantó tanto editarlo como la experiencia vivirlo, en sí. Sí, re lindo Ushuaia. Así que nada, nos vemos en el chat y el domingo que viene. Gracias. Chao. Chao, chao.